Muy bienvenidos. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Tetzaveh, nos acerca a una lectura de la Torah muy particular, donde la meta, la finalidad, sigue siendo esto que durante las próximas semanas, hasta finalizar el Humash de Shemot, ocupará el centro del escenario, con excepción de la próxima semana, en una parte sustantiva, y que se llama el Mishkan. Nosotros estudiamos junto con el Rab Volve en este nuevo capítulo acerca del octavo Mahamar, el octavo artículo, que trata sobre Ashgahá y Geula. Ashgahá es la supervisión, la providencia divina, y la Geulá, que es la redención. No me cabe ninguna duda de que la articulación de este concepto de la Ashgahá, de la presencia divina en la supervisión, el cuidado, la observación, en todo cuanto nosotros emprendamos a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestras vidas, está relacionada íntimamente con ese vínculo, llamémoslo proximal, que puede sentir, experimentar el hombre o la mujer de Israel. Eh, Moshe Rabbeinu mismo lo estableció, le dijo al pueblo de Israel, quién es un pueblo que tenga Elohim, Kerubim, Elab. ¿Qué pueblo hay en el mundo que tenga un Dios tan próximo? Quiere decir un Dios tan cercano. Y eso obviamente habla a las claras de todo este componente que se llama Ashgahá, y esa Ashgahá, que es esa presencia eh, inimitable del Creador, también acontece sobre el grupo Ashgahá Klalit y también sobre el individuo Ashgahá Pratit. Eh, lo último que estábamos estudiando es eh, que el pueblo de Israel, eh, cuando se produjo Keriat Yamsuf, el cruce del Yamsuf, ahí experimentó, obviamente, no solamente la realidad de que hay un Dios próximo, cuando dijeron Ze Keli Ve'anveu, este es mi Dios y lo enalteceré. ¿Qué significa enaltecer a Dios, embellecer a Dios? ¿Cómo se lo puede hacer? Explicaba la traducción del arameo. Ebenelo Migdash. Voy a construir para él un santuario. Ese sería el objetivo, la meta, obviamente, de el Ze Eli Ve'anveu. Y es muy bonita la idea, porque eso es básicamente lo que genera el hecho de esta esperación que estamos estudiando a partir de la semana que pasó, Perashat Terumá, donde todo el mundo material que rodea al ser humano es un mundo que va a encontrar su canalización a través de un espacio físico que es todo espiritual. Ve'asu li mikdash be'shahanti betoham. Harán para mí un santuario, un lugar sagrado, y habitaré en medio de ellos. Y está bien que todo el concepto es no la contención de lo divino en un espacio finito. Todos los espacios que construimos los seres humanos son espacios finitos, perecederos en última instancia, sino que la eternidad del Creador se establece para siempre Betoham, en el seno del pueblo de Israel, en el seno del colectivo y en el seno de cada individuo. Por eso, el proyecto del Mishkan, ¿no? Las bases del Mishkan, las bases de este santuario móvil que estamos estudiando, tanto en Perashat Terumá y ahora este Shabbat en Perashat Tetzaveh, las bases fueron puestas en el Yam Suf. Y allí, obviamente, decía el Reb Volve, tuvieron el mérito de alcanzar un nivel eterno, un nivel de eternidad. ¿Por qué? ¿Cómo se alcanza ese nivel de eternidad? Bueno, el pueblo de Israel logró arraigarse en la divinidad y entonces lograron extender sus raíces hacia Dios y alcanzaron a mitad atzmam, alcanzaron la verdad de sí mismos.
por fin se reconocieron como quienes eran. Y eso es el concepto que la tefilá dice, Shirah Hadashah Shibbehu Geulim al Sefatayam. Una canción nueva, entonaron los Geulim, los redimidos. ¿Qué significa esos redimidos? Los redimidos es que han alcanzado ese punto de comunión, llamémoslo así, con el Todopoderoso, y eventualmente a partir de allí reconocer la propia verdad, la propia esencialidad. Bien, Hadoraú, dice el Rav Volve, entonces avanzando hoy en un nuevo capítulo, esa generación de la cual estamos hablando, que es Dor Amidbar, la generación del desierto, tuvo el mérito de una Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit, vuelvo a repetir, de esa presencia de lo divino y una providencia, o sea que acá Baruj Hu observa realmente, pero también en forma individual, no solamente colectiva. Y eso es lo que obviamente glorifica mucho más todo el escenario de lo que es la presencia de un creador en el seno de un pueblo. Esa generación del desierto entonces supo experimentar esa cercanía, esa proximidad, la totalidad de la presencia de Dios y de cómo Dios eventualmente logra, a partir de ese deseo propio, instalarse, comillas, entre ellos y a partir de allí observar, ver, participar de lo cotidiano. Eso para mí es un concepto maravilloso, ¿no? O sea que mi creador no está en los grandes eventos de mi vida, sino que está en los pequeños sucesos de mi cotidianeidad. De cada día, Él está presente, allí, en lo pequeño que soy y en las pequeñas cosas que yo puedo hacer. Cuando establezco un diálogo con mi esposa o con mi hijo, o cuando estoy enseñando, o cuando estoy estudiando, afilo cuando estoy comiendo. En cada uno de esos momentos hay un vínculo. Y por eso, dice el Rab, esa generación del desierto obtuvo ese mérito de la presencia, de la providencia particular. Kadosh Baruj Hu está con ellos a cada instante y en forma individual. Ese es lo que se llama Midat HaGeula, el atributo de la redención. ¿A partir de qué? De un milagro revelado. El pueblo y el individuo saben que hay un creador que está allí, junto a ellos. Y esa Ashgaha Pratit, y esa providencia particular, que es nada más y nada menos que el recurso, el atributo de la redención, no solamente actúa de manera manifiesta, revelada, sino también en forma como milagro oculto, como un milagro oculto, como un milagro imperceptible. Entonces, debemos nosotros, obviamente, tomar todo lo que estudiamos de esa conducción milagrosa del Creador, cómo los condujo a través del desierto, a través del Yamsú, etcétera, etcétera, el man, el agua, etcétera. Debemos llevar todo lo que aprendimos a partir de esa conducción prácticamente milagrosa a un lenguaje que podamos verlo como una conducción oculta, porque dice el Rabbolve citando al Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, algo muy interesante, Minanisim Agdolim Beamefursamim, de aquellos milagros que son tan impactantes y los más famosos, eventualmente, de esos milagros, la persona suele reconocer en otros milagros aquellos que no los ve, aquellos que son ocultos, y esos milagros ocultos que la persona no puede ver, pero que están, son la base de toda la Torá, porque ninguna persona tiene parte en la Torá de Moshe Rabbeinu. Nadie puede decir, yo, Anima Amin, de Munash Lema, ¿no? Shestot Torah lo te mujlefe, que esta sagrada Torá no será cambiada, por ejemplo, hasta que creamos
en todas nuestras palabras, u Makhil Kulam Nisim, y lo puede obviamente reconocer que todos son milagros y que no hay nada de la naturaleza y de la tradición del mundo. Quiere decir cómo el mundo se comporta, dice el Ramban. Es interesante que nosotros decimos una brajá, la anteúltima brajá de la Amidá, que es la brajá del agradecimiento, Modim Anachmulach. ¿Sí? Entonces nosotros le agradecemos al Todopoderoso. ¿Por qué? Le agradecemos que Él es nuestro Dios, que nos eligió, Tzurenu, Tzurjayenu, la roca de nuestra vida, Magen Ishenu, el escudo de nuestra salvación, no de Lejá, de Olam, de Dorvador, nuestra parte y la teja. Siempre vamos a agradecerte y siempre vamos a contar tu gloria. Al Hayenu, Misurim Beyadeja. Te agradecemos por la vida que está en tus manos. Ve al Ifloteja Shebechol Et. Dice, y los milagros que haces con nosotros, las maravillas que tú obras con nosotros y nosotros no podemos percibir esas maravillas, pero que cuando tenemos que hacer nuestras necesidades físicas, ahí reconocemos cómo el Todopoderoso opera en el mundo de las maravillas. Rofeco el Basaru Mafli la Azot, que cura toda carne, toda persona, y Mafli la Azot, que es Mafli, dice Nifleoteja, lo Nifla, aquello que escapa a mi concepción. Si uno se cierra o alguno se abre en diferente tiempo que no debería hacerlo, y es imposible detenernos delante de él, vivir un instante. Pero así como hablamos de las niflaot en el Modim Anachulach, también decimos Beal Niseja Shebechol Yom Aiman, de los milagros que todos los días acontecen con nosotros. Niseja, los milagros Shebechol Yom Iman, con nosotros. Ahí la interpretación de los Jajamim es: las maravillas pertenecen al mundo de Kadosh Baruj Hu. Yo ya no puedo intervenir en eso. Simplemente ser un observador y estremecerme y conmocionarme acerca de esa realidad. Sin embargo, el Nes, Imán, dice la Tefilá, los milagros que tú haces con nosotros. Y en ese sentido, el milagro, nosotros somos parte de él. Nosotros somos también parte del compromiso del milagro cotidiano. Nosotros tenemos que hacer posible ese milagro cotidiano. A pesar de que en ese milagro veremos las cosas tan claras, tan patentes delante nuestro, y así todo, el milagro contiene una parte oculta. Por eso el Ramban decía que de los grandes milagros y de los más conocidos, la persona reconoce y agradece por los milagros ocultos. Esos milagros ocultos son la base de toda la Sagrada Torá, porque no hay persona que tenga parte en la Torá de Moshe Rabbeinu hasta que crea, obviamente, en todas sus palabras. Y entonces va a entender también de que todos son milagros operados por el Todopoderoso, milagros que no tienen nada de una realidad natural o de parte de un mundo habitual, que el mundo produce por naturaleza ese tipo de milagros. Nos dice Ravolve, Kol asher beshem Israel yehune, todo aquel que sea denominado Israel o que alcance el nivel de ser parte del pueblo de Israel, la Ashgajá Pratit, esa providencia personal, individual, lo conduce para elevar del polvo al hombre menesteroso, le harim meashpotebion, para levantar de las basurales al indigente, leoshibo im ledivim, como dice el Lalel, para hacerlo sentar entre los hombres acaudalados, im nedivé amó, con aquellos que son los nedivim, los filántropos de su pueblo, aquellos que saben dar. Quiere decir que esa persona va a ser salvada, porque va a ser redimida
de todo lo que representa una esclavitud espiritual y emocional a la materia y a lo corporal, tanto como a las fuerzas del mal. Yesh dice, existen casos, Umina Shamayim Bojarimbo, y que desde los altos cielos lo eligen a él. Por ejemplo, Abraham vino. Hay circunstancias en las cuales Akadosh Baruj Hu encuentra esa perla divina, esa perla, esa piedra preciosa, quería decir, en medio de tantas piedras y piedras que hay en el mundo. Encuentra como Abraham vino. Y por supuesto, alable Karebe Tatzmo Kemoto. Y esa persona que es elegida como Abraham vino, debe acercarse también, tanto como Abraham lo hizo. Pero también existe la posibilidad que desde los Shammai, desde el cielo en sí, lo acerquen a la persona. Quiere decir, hay otros que Bojarimbo, a Kadosh Baruj Hu los elige. Y hay otros casos que del Shammai los acercan. ¿Quién es el ejemplo? Yitro. ¿Quién es Yitro? El suegro de Moisés. Pero el común denominador entre Abraham e Yitro, observando las distancias, que a todos ellos los guía esa ashgajá, esa providencia divina, en tres niveles: el nisayón, la prueba; el nes, el milagro; y el din, el juicio. Tenemos que entender y tenemos que saber que obviamente hay tres dimensiones, tres formas de conducirse la providencia divina en el ser humano, y que son el nisayón, ante todo lo que representa esa experiencia vital en nuestros días; el nes, el milagro, que es una parte del nisayón, como yo digo; y el din. El din, que es el juicio, el rigor, porque la vida, ¿no? Como dice la expresión tan natural, pero tan contundente, Jaim de lo picnic. La vida no es un picnic. Hay personas que pueden vivir todo el sentido de la responsabilidad en la vida como si ese sentido no existiera. También existe, pero que en última instancia hay que una realidad. Está el nisayón, está a lo que puedo ser sometido casi a diario, como lo fue con Abraham. Está el nes, el milagro, y está también el juicio, el rigor. El camino a la Geulá, que está abierto hacia todo, es, ¿cuál es el camino de la Geulá? La Torá y las mitzvot. Por lo tanto, quien se une a ella, no solamente que la Torá lo ha de elevar, sino que todo cuanto más ingrese en el mundo de la Torá y de las mitzvot, más esa persona tendrá el mérito de lo que se llama Si'atá Dishmaya, quiere decir esa ayuda celestial, que significa que la Ashgajá Elioná, que la providencia superior de Dios, lo conduce a esa persona con mucho mayor fuerza, con mucho mayor dinámica. Y esto es lo que decimos en Ezrat, Atefilá Medaber Talikarea Ashgajá. Quiere decir, la tefilá que nos habla acerca de los principios vitales de la providencia divina, nos dice, Ashere ish sheishmale mitzvoteja betorateja udvarja yasima libo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Ezrat Avotenu, Ata Ume Olam. El Rab Volve nos está llevando a poder reconocer un escenario muy simple, muy particular de lo que es la tefilá de todos los días. Y entonces nosotros, antes de entrar en la amidad, antes de entrar en el escenario de ese vínculo, de esa proximidad ante el Todopoderoso, así decimos, Ezrat Avotenu Tome Olam. Tú eres la ayuda de nuestros ancestros desde siempre, hasta Ume Olam. Así decimos. Y en ese momento, Magenu Moshiach lahem belibnehem acharem bechol levado. Tú eres el escudo, tú eres el salvador para ellos y sus hijos, en pos de ellos en cada generación y generación.
Berum Olam Moshabeja. Berum Olam Moshabeja. En lo más elevado de este mundo está tu asiento. Hablamos al Creador. Umishpateja betzidkateja. Así como tú estás, parece ser muy distante. Tu mishpat, tu justicia, tu tzedek, está adapse aretz, llega hasta los extremos recónditos de la tierra. Emet, y ahí está lo que trae el Rab Volve en este momento. Uno, la tefilá que habla sobre los principios vitales de la Ashgajá, de la providencia divina. Emet, Ashre ish sheishma le mitzvoteja. Lo decimos todos los días, mis queridos. A la mañana, por supuesto, en la tefilá de Shaharit, después del Shema Israel, Emet Beyatzid. Feliz el hombre que pueda entender, comprender y cumplir tus mitzvot, betorateja u debarja y así mal libó, y que tu Torah y tus palabras las coloques sobre su corazón. Ahí empieza, según el Rab, Volve, una definición que me parece exquisita, donde empezamos ya el camino de la Ashgajá, los principios de la Ashgajá. Dice, feliz de él, porque a partir de que podemos, el hombre, unirse, fusionarse con las mitzvot, él entonces, mamshich al atzmo ashgacha pratit. ¿Qué hago a través de la mitzvah? Atraigo sobre mí esa providencia divina, la expectativa de que él me ve, él me contempla, él desea lo que estoy haciendo. Y entonces, mamshich al atzmo ashgacha pratit, shisasim enea alab lemat de Tová. Donde esa presencia, dice el Rab, habrá de poner sus ojos en él para bien. Fantástico. Y en el Rambam, Ilhot Teshuvah, dice Maimónides, Kumau ze she'amar David tov ve'yashar Hashem al ken yoreh hataim badarech yadrech hanavim bemishpat. Cuando estamos en el Tajanún diario, también, de todos los días, ahí decimos, ¿qué es lo que dijo David? Tov ve'yashar Hashem. Bueno y recto es Dios, al ken, y por lo tanto, como es bueno y recto, yoreh hataim badarech. Quiere decir, va a enseñarle, lloré, Hataim, a los pecados en el camino. El amor de Dios, la bondad de Dios y la rectitud de Dios hace que me enseñe en mi fracaso también. Yadrech Anabim Bemishpat, conducirá a los Anabim. Anabim son los humildes. El humilde es aquella persona que sabe aceptar que hay una crítica a lo que está haciendo. Y todo esto, dice Rambam, ¿qué significa? Que ha enviado a lo largo de toda nuestra existencia a profetas de la época bíblica para darles a saber al pueblo de Israel, para darles a comprender lo que es Darje Hashem, quiere decir los caminos de Dios, y para que cuando el hombre pueda comprender todo eso, pueda retornar en Teshuvah. Más aún dice, Shenatan Baem Koach Lilmodu Leavi, Akadosh Baruch Hu, la providencia de él, nos concede a nosotros la fuerza de poder estudiar y de poder comprender que este atributo está en cada ser humano. Aparece el atributo de estudiar y de comprender todo el tiempo que la persona pueda sentirse atraído en los caminos de la sabiduría y de la justicia, con un deseo intenso sobre ellos y alcanzarlos a ellos. Rodef, ajarehem, los rodefotam, los persigue. Y esto es lo que nuestros sabios, decía el Rambam, expresaron, cualquier persona que quiera, dice el Rambam, en Jot Teshuvah, las leyes de Teshuvah, que quiera sentir ese sentido proximal, y es ese sentido todo aquel que quiera venir a purificarse, ¿qué se hace? No se lo rechaza. Se lo ayuda. Se le da una mano, se le dan dos manos. Quiere decir, que no que yo lo ayude solamente, sino que el otro sienta
que él también está siendo ayudado por esa realidad. Y esto estamos nada más hablando, dice el Rab Volve, no lo dice él, lo estoy diciendo yo, perdón. Estamos hablando de la tefilá que hacemos todos los días. Hoy a la mañana estudiábamos después de tefilá acerca de cómo no incurrir en la rutina, cómo evitar caer en la rutina, aún cumpliendo la mitzvah que hice ayer y que voy a hacer mañana. Porque la tefilá es algo que me acompaña todos los días. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, muy bien. Ese es el concepto. Sentir siempre Habal Eta'er. Siempre tengo que tratar de buscar un aspecto nuevo, un aspecto que me permita, como ahora, por ejemplo, descubrir que la tefilá, Ashrei Isha Ishmael mitzvoteja, feliz el hombre que pueda aprender y comprender tus mitzvot de Torateja o de Barjay Asima Limó, y tu Torah y tu palabra las ponga sobre su corazón. Eso es el principio de la Ashgaha. Eso es la primera conciencia que tiene aquella persona que confía en su Creador y sabe que Él está. Por lo tanto, nos dice el Rab, hablando de este capítulo tan intenso, Ashgaha y Geula, la redención, la base y el fundamento de la redención es que la persona venga a purificarse. Es decir, como dice Rambam, dejarse atraer por las fuerzas de la Jojma, por los caminos de la sabiduría, que los desee con un deseo fuerte, intenso, y que los persiga. Y de esta manera hallará a la persona siempre que está siendo ayudado en su Geulá de todos los ámbitos donde está. Y esta es la primera madrega, el primer escalón de Bale Taher, de aquella persona que viene a purificarse, que está dicha con respecto a la Torah. Y avanza el Rab con más ideas que nos realmente espero que ustedes, como a mí por lo menos, me permitan volar a nivel de la imaginación, de la capacidad de poder saber cuán importante es lo que hacemos. Cuando nos esperan mitzvot, las señoras encender las velas de Shabbat, nosotros el kiddush de Shabbat, y luego la cena de Shabbat y la brajá, y cantar y estudiar. Vaya, no nos puede ganar el cansancio frente a todo eso. A más allá de que llegamos extenuados después de esta semana, como de todas las semanas, y yo lo sé, a uno recorriendo a cada uno y uno de los que están aquí, me imagino cuán cansados, cuán agotados están. Y sin embargo, Kobe Hashem ya Halifu Koach, como dice el Naví, y los que tienen esperanza en Dios habrán de renovar sus fuerzas. Quiere decir que eventualmente hay algo más. Y dice el Rab una expresión en hebreo que es imposible de traducir, ¿no? Pero miren lo que dice en hebreo. Halomet leha'azin lisfata ashgaha. Aquella persona que aprende a escuchar el lenguaje de la providencia, habrá de encontrar que la providencia, esa presencia inagotable de Akadosh Baruj Hu, le está hablando a él en un lenguaje claro y directo. Él habrá de escuchar sus palabras dentro de su corazón. Udbarjay Asim al Libó, como dice la tefilá, y su palabra pondrá en su corazón. Ubejol Meoraot Hayab, y nos va a colocar esa palabra en cada uno de los acontecimientos de su vida. La pregunta, dice Rab Volve, es: ¿cómo hago para ponerlo dentro de mi corazón? Cita el Midrash de Shemot Rabbah, capítulo 17:4. Dice Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, explicándole la realidad del faraón: Ki ani ichvadeti et libo, porque yo he endurecido ciertamente su corazón. Amar Rabbi Yitzchak, Mikan pitchon pe laminim lomar lo hayta mimenu sheyaseh teshuva.
Entonces dice, el hecho de que Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu que tiene que ir frente al faraón y tiene que saber que no va a ser fácil ni una vez, ni una segunda, ni una tercera, porque Dios endureció su corazón. Rabbi Yitzhak, en forma muy picante, digámoslo así, que dice, ¿sabes qué? Ese pasú le viene a abrir la boca, ¿sabes a quién? A los minim, a los herejes, que dicen, bueno, el faraón no le dieron la forma de hacer teshuvah. Vaya. Entonces Rabbi Yohanan, que era uno de los grandes sabios de la época de la Gemara, le dice a su cuñado, Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, y Satem Piem Shal Reshaim, Ela Im Leletimu Yalitz, dice que sea ocluida, sea tapada la boca de los perversos, Ela Im Leletim Uyalitz, dice, porque si Akadosh Baruj Hu habrá también de reírse de los payasos, de los burlescos, שהקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם בפעם ראשונה, שנייה ושלישית. הקדוש ברוך הוא viene y lanza una advertencia a la persona, una vez, una segunda vez, una tercera vez. Y esa persona, ya pensemos en el faraón, enojo zerbo, esa persona decididamente no quiere arrepentirse, ve uno él libo min teshuvah, y él cierra, ocluye su corazón de la posibilidad de evaluar una teshuvah, si eso ocurre, explica el Midrash, es porque Kadosh Baruj Hu quiere cobrarse todo lo que esa persona pecó. ¿Cómo vamos a dejar en blanco, impunemente, parecería decir el Midrash, una realidad en la cual el otro se ensañó conmigo, que reciba también su parte? Y nos dice el Rab, todo esto que está diciendo aquí el Midrash sobre el faraón, acontece y es dicho sobre cada uno de nosotros, no solamente sobre el faraón. De Amar Resh Lakish, y dijo Rabbi Shimon ben Lakish, el cuñado de Rabbi Yohanan, mira, dijo, que el Kadosh Baruj Hu matrebe joradá. Quiere decir que el Kadosh Baruj Hu nos lanza una advertencia constantemente. ¿Y cómo hago yo como persona simple, humana, humilde, para escuchar esa advertencia? Entonces, dice el Rab, es lo que llama la gente con el nombre de Matspum, con el nombre de conciencia. Esa, la conciencia, es la voz de la providencia divina. Kolá shel hashgacha. Dice, entre paréntesis, y a causa de esto, estableció nuestro sagrado maestro, Rabbi Israel Salanter, el padre del movimiento Musar de bendita memoria, que el principal estudio de Musar es el Motzai Shabbat, es en la salida del Shabbat. Vaya. Y de Motzai Shabbat, Bat Kol Yotzet, porque en la salida del Shabbat hay una emanación de la voz divina que dice Shubu Reshaim Lisheola. Cuando termina el Shabbat, una voz que dice los malvados que vuelvan al Sheol. El Shabbat tienen libre para que puedan plasmar un cambio en sus vidas, ¿no? Vuelvan al Sheol, vuelvan a las partes más oscuras y ardientes de la tierra. Dice, pero si un malvado escucha todo esto, dice, no puede ser que no se mortifique por esto. Y si no él se mortifica, entonces ¿sabes qué? Tú que no te consideras malvado y tú tampoco te consideras malvado, entonces, ¿cómo esa voz de Dios, esa voz que se escucha en Motzai Shabbat no va a tocar tu corazón para poder despertarlo, para poder llevarlo a un camino de Teshuvah? Mejor León Bayón, dice el Pirkei Avot, en cada día y día hay un Bat Kol,
una emanación de una voz divina, de un eco celestial que dice, que sale en Ar Joreb, en el monte Sinaí, dice, hoy la hembra beriot me albonash Torah, pobre de las criaturas de Elbon a Torah, de ofender la sagrada Torah. ¿Qué quiere decir? Explicaba la siguiente rama de la Torah en la escuela del Musar, el Rabbi Eliyahu Dessler, Nojo Eden, que en un momento de arrepentimiento, porque bitul Torato, por haber anulado su Torah, la persona escucha ese Bat Kol. O sea que si yo he abandonado, Dios no permita, el camino del estudio de la Torah, no voy a escuchar ningún Bat Kol. Pero en el momento que yo diga, caramba, ¿a dónde he llegado? ¿Por qué he dejado? ¿Por qué abandoné todo esto? En ese momento se escucha la voz esa que dice, oíla en pobre de las criaturas que han ofendido a la Torah, ofendido en el sentido que han dejado de estudiarlo. Asimismo dice la Gemara de Sotá, 40 días antes de la creación del embrión en el útero materno, hay una Bat Kol en el cielo, una voz que emana de la celestialidad y que dice, Bat Ploni li Ploni, la hija de fulano, para este mengano, antes de que se forme el embrión. Entonces pone el Rab, Shamati Beshema Hazonish, Nojo Eden, escuché en nombre del Hazonish, primer rabino de Karelitz, de bendita memoria, que cuando la persona está próxima a un shidduch y su corazón, a un shidduch quiere decir que le presentan a alguien, y su corazón tiende a lo positivo de ese shidduch, dice, eso es escuchar la declaración de ese cielo. Bat ploni le ploni. Cuando siempre se da que el shidduch, uno conoce a alguien, si se hace por esa interpósita persona o hoy en día organización de internet o lo que fuera, las hay muy serias, por supuesto. Por lo menos muchísima gente que las que he casado se conocieron a través de una página de internet. Pero cuando se produce, dice el Rab, Bat Ploni le Ploni, ese sonido, ese eco es el que se reproduce cuando uno conoce a alguien y encuentra algo positivo en ese alguien. Entonces es como que está escuchando la palabra de Dios. Entonces dice, Divrei Resh Lakish, y las palabras de Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish, representan una explicación a su método interpretativo maravilloso de la Gemara. ¿Qué dijo Resh Lakish utilizando el pasuk de Teilim? Mai dichtiv imla lelitz uyalitz de la anabim itenchen. Dice, ¿y qué? Si el Todopoderoso habrá de mofarse de los burladores, escarnecedores, mientras que a los humildes habrá de darle sabiduría. El Bale Taher, todo aquel que venga a purificarse, por supuesto lo van a ayudar a su meta. Y aquella persona que también elige venir a impurificarse, por ejemplo, se le abre la puerta también. Así dice la Gemara en Yomá. La libertad es uno de los elementos esenciales de la vida. Entonces, ¿cuál es la ayuda? La ayuda que le da Dios, ¿cuál es? Que el Todopoderoso le advierte al hombre, matre, advertencia. Pero una persona que es payasesca, burladora, escarnecedora, no va a escuchar la voz de la advertencia del santo bendito él, porque no shomea le yonash la esbaja, porque no está habituado y tampoco puede ni quiere escuchar el lenguaje de la ashbaja, el lenguaje de la providencia. Y aquí entonces estamos en un segundo nivel, nos enseña Rabbolve, de lo que es Aval Etaer, aquel que viene a purificarse. El que viene, ya está diciendo Reish Lakish, que ya es cuando obviamente ya he dado un paso y ahora está dicho con respecto a la Ashgahá, que por supuesto, ¿cuál es la función de la Ashgahá en aquel que viene al Etaher? Le advierte, le trae todas las advertencias. Y por eso nos dice el Rab, "Eish un mikre be'olamo shel HaKadosh Baruch Hu".
Es tan simple el lenguaje y tan contundente que siempre me asombra una vez más poder llegar a este texto. No existe ninguna casualidad en el mundo del santo bendito él. Cada acontecimiento viene con un dikduk, con un detalle atzum. Quiere decir, emocional, fuerte, intenso. En el Rambam, Maimónides, en el capítulo primero de los ayunos, dice: empero si no habrán de clamar y no habrán de gritar sobre cada desgracia, Dios no permita que haya de venir, sino que la gente va a decir, bueno, ¿qué va a ser? Esto pasa porque es parte del desarrollo del mundo y así nos pasó a nosotros. Y entonces dice, ¿y esta desgracia que nos está pasando? Dice, Nikra, Betzerazo, Nikro, Nikret. Es una casualidad, es una circunstancia. Eso, dice Rambam, no es herejía, no, es peor todavía. Derech HaChazariut es ser cruel. Una persona que dice esto es también una persona zar, pero es también no ahzar, sino también dice aj, con jaf al final, pero zar, extraño. Increíble lo que dice el Rambam. No solamente es cruel, sino también es ajeno, es un foráneo. Vive en un mundo cruel porque el lenguaje de la Ashgahá Elioná, el lenguaje de la providencia superior, es un lenguaje que le es extraño a él. Entonces la palabra ahzar se la puede separar en dos sílabas. Aj, pero no, zar, extraño. Es cruel y a su vez es extraño. Y por eso dice el Rab, la vida es un diálogo permanente entre la ashgahá, entre la providencia y el ser humano. El ser humano que sabe escuchar a la ashgahá, que puede prestar atención, va a encontrarse a sí mismo en un mundo de amistad, de mamash amistad, de yedidut, dice. Y antes de cerrar, los padres y los maestros intentan llevar a los hijos frente a lo que es Milhemet HaChaim, la guerra del vivir cotidiano, la batalla del vivir cotidiano. E hizo Milá Treifau Meshuketz. Dice, ¿qué palabra tan inútil es esta? Que es una palabra que significa la batalla diaria de la vida. Dice, la herencia paupérrima, pobre de Darwin, que penetró dentro de las casas de los temerosos de Dios. Rambolve nos dice, señores, queridos nuestros, Ein Milhemet HaChaim. No hay una guerra de vida, una batalla de la vida, sino que existe un mundo de yedidut, de amistad, de Ashgahá Elioná, y la providencia divina prepara cada día Elokeinu Melech Haolam, Amejil Mitzaadeh Gaber. ¿Qué hace? Dirige nuestros pasos. Shazali Kol Tzorki viene después, para reconocer que Él hace todas mis necesidades. Y por supuesto que Ei Malhut Nogad de Jabartaki Melonima. Un reinado no se toca con otro, ni siquiera como un fino cabello. Cada realidad que nos acontece a nosotros es única. Pero si los papás o los maestros le enseñarían a sus hijos tratar de hacer la istadlut, la posibilidad, esa istadlut que nos fue ordenada a nosotros hacer como personas, y junto con esto, hacer lo que podemos, hacer lo que debemos, pero a su vez también dejar, enviar algo, arrojar algo, si se puede decir así,
toda nuestra necesidad al Shamaim, a la providencia divina. Entonces, haciendo yo lo que debo y lo que puedo, pero también, Shelach Yehabeja la Shamaim, todo tu esperanza, tu expectativa al Shamaim. Entonces, tanto los papás estarían introduciendo a sus hijos dentro de un mundo de Yedidut, de Hol Yemehem, un mundo de amistad para todos sus días. Dice el profeta Yirmiyahu, Yaakov Alev Mikol ve'enosh mi yeda'enu. Vaya. El profeta Yirmiyahu en su capítulo 17:9 dice, Yaakov Alev, nuestro corazón es muy sinuoso. No es un corazón recto, de ahí viene el nombre Jacob, ¿no? Que dijo, Esaú lo bautizó como Jacob, Jacob es lo sinuoso. Después va a ser Israel, Yashar, lo recto. Jacob Alev Mikol, dice, el corazón es sinuoso, Mikol, en todo sentido. Ve'enosh el ser humano es ser humano. Mi yeda'enu. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién puede conocerlo? Así explica Be'enosh. Enosh no es el ser humano, dice Rashi, la Shon Holi, es enfermedad. La palabra Anush también es cuando está en estado crítica la persona, Dios no permite. ¿Y qué significa ese lenguaje de enfermedad? Joliohuze. La enfermedad, ¿saben cuál es? Mi Yedaem. ¿Quién va a saber de él? Él está seguro de quién lo va a saber. Yo soy quien soy. Oh, ¿quién me mira? ¿Quién me ve? ¿Quién me observa? ¿Quién soy? No importa, mi Yedaenu. Esa es la enfermedad del hombre. Dice Rashi, que duda todo el tiempo de que lo que él hace haya una conciencia suprema allí arriba que me ve. Y entonces dice, Ani Hashem Jokro. Yo soy Hashem, Shejokerto, que lo investigo, que lo veo, que descubro todos los aspectos que hay en él. Bueno, mucho más hay para poder continuar y seguramente será la tarea del próximo Erev Shabbat. Mientras tanto, queremos desearles a todos y a todas Shabbat Shalom, Boraj. Muchas gracias por hacer un break entre los preparativos para el Shabbat, entre la comida, entre la casa, la limpieza, en fin, todo lo que, todo lo que cada uno de ustedes sabe hacer con tanta elección. Pero bueno, muchas gracias. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeboraj, y que tengamos Besorot Tovot. Muchas gracias.